asistir al laboratorio. Estamos haciéndolo estoy dando un curso más de forma virtual. Pues son hartos también, y aparte no, son 6 grupos que tengo, así que no puede entrar todo. Así que vamos a pasar. Vamos a ir avanzando de forma secuencial los laboratorios, ¿ya? Entonces, el laboratorio que vamos a ver el día de hoy, en realidad engloba dos ensayos en uno. El primero es consistencia normal del cemento y el segundo es tiempo de fragado, pero lo hemos unido en uno solo, ¿ya? Las normas que rigen para estos ensayos tenemos la ACTMC 187 y la ACTMC 191. ¿Bien? La ACTMC 187 pertenece al ensayo de consistencia normal del cemento Portland y la ACTMC 191 al ensayo de tiempo de fraguado. Los objetivos son determinar la consistencia normal del cemento o la cantidad de agua necesaria para preparar pastas de cemento con una consistencia normal, la cual determinaremos mediante el aparato de Vicat. Lo que buscamos en el ensayo de consistencia normal es determinar, esto si quieren lo pueden anotar en sus cuadernos si están tomando apuntes, ¿ya? El ensayo de consistencia normal del cemento me permite determinar la menor relación agua-cemento, ¿ya? Con la cual se puede trabajar dicho cemento que yo estoy analizando, ¿ya? Eso es el valor, o ese es el ensayo de consistencia normal. Determinar la menor relación agua-cemento con la cual se puede trabajar un cemento. Para que ocurra eso, tiene que cumplir un determinado valor en el aparato de Vicat. Y eso lo vamos a ver más adelante. Con respecto al ensayo de tiempo de fraguado, debemos determinar el tiempo de fraguado de una pasta de cemento que ya posee la consistencia normal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros previamente tenemos que determinar el valor de consistencia normal para poder realizar el ensayo de tiempo de fraguado, ¿ya? Y para eso vamos a emplear el mismo aparato de Vicat, pero esta vez ya vamos a emplear lo que se conoce como la aguja de Vicat, ¿ya? Bien, fundamento teórico, consistencia normal. Es aquella pasta suave y plástica que se determina con una cierta cantidad de agua, la cual genera una fluidez normalizada, a la que se considera como consistencia normal. Es decir, la cantidad de agua necesaria para que la relación agua-cemento estándar logre características ideales de fluidez y plasticidad. La relación agua-cemento se trata de relación del peso del agua con respecto al peso del cemento utilizado en una mezcla, ya sea de hormigón o sea de mortero, ¿ya? Y tiene una influencia importante en la calidad de hormigón que se llega a realizar o se llega a confeccionar. ¿Cuál es la incidencia de la relación agua-cemento? ¿Ya? Si la relación agua-cemento es mayor, eso me indica que tengo mucha agua. Entonces, ventaja que tengo, una es la facilidad de manejo, lo que me genera mayor trabajabilidad y es más fácil de moldear la muestra. Los albañiles les encanta trabajar con la mezcla fluida, ¿ya? Desventaja, yo tengo mucha agua en mi dosificación, mi hormigón va haciéndose más débil, tiene menor resistencia y menor durabilidad, ¿ya? Relaciones agua-cemento bajas o menores me indica que tengo menor cantidad de agua. Entonces, una de las ventajas es que tengo mayor resistencia y durabilidad del hormigón. Y una de las desventajas principales es que es difícil el manejo, la trabajabilidad y el moldeo. Lo que siempre se van a topar ustedes en su vida con los albañiles que les van a decir, siempre lo quieren más agua. Cuando hacían una losa, por ejemplo, te piden más agua, más agua, más agua. Ellos dicen que es más pesada la mezcla por el hormigón cuando está más seco. Esto solo es, como decirlo así, una idea que se tiene, o sea, una percepción. No ocurre eso. El problema de tener relaciones agua-cemento muy pequeñas es que si ustedes no tienen el adecuado vibrado, van a generar cangrejeras en el hormigón, ¿ya? Y eso sí es un serio problema. Entonces, ¿qué se debe hacer en esos casos? Algunos se debe estar preguntando. Tienen dos opciones: tener un adecuado vibrado o en su defecto utilizar un aditivo que
me fluidifique el hormigón, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las empresas que venden hormigón en masa? Ustedes han visto los famosos mixer. Entonces, lo que se hace es dosificar el hormigón con relaciones agua-cemento bastante bajas y luego después de eso se le añade un fluidificante que hace que el hormigón tienda a ser fluido sin necesidad de incrementar más agua. Entonces mantenemos la relación agua-cemento y además le damos fluidez al hormigón, ¿ya? Ahora, con respecto al tiempo de fraguado, cuando el cemento se mezcla con el agua formando una pasta y mantiene una plasticidad casi constante durante un tiempo. Luego la pasta comienza a cambiar de estado plástico o fluido a un estado rígido, que se conoce como fraguado, ¿ya? El lapso que transcurre desde la pasta fluida hasta dicho cambio de rigidez se conoce como tiempo de fraguado. En la práctica se utilizan los términos de fraguado inicial y fraguado final para describir dichas etapas de fraguado elegidas arbitrariamente, ¿ya? Bajo nuestro caso, el principio de fraguado comienza cuando nuestra aguja de Bicac penetra 25 milímetros. Y el final del fraguado, obviamente, cuando la aguja de Bicac ya no penetra nada, ¿ya? Este pequeño esquema que ustedes ven está relacionado a la norma española, ¿ya? Por eso que el principio de fraguado es cuando penetra cerca de 6 milímetros y el final es cuando penetra 36, ¿ya? Los cementos europeos tienen una característica muy diferente a los cementos que tenemos nosotros, al igual que el americano, ¿ya? Entonces nosotros nos regimos bajo la norma americana, porque nuestras normas son una copia fiel de la ACTM como de la ASH. Son normas americanas las que nosotros empleamos. Pero se puede esquematizar el proceso de la siguiente manera, ¿ya? Principio de fraguado, que en nuestro caso es cuando la aguja penetra, en todo caso, 25 milímetros, y el final cuando ya no penetra nada, ¿ya? Entonces tenemos tres etapas. Cuando la pasta se encuentra en estado plástico, después empieza el principio de fraguado, el periodo de fraguado, ya cuando la pasta se encuentra rígida, ya empieza el periodo de endurecimiento del cemento, ¿ya? Dicho de otra manera, esto solo es válido cuando analizamos el cemento por sí solo. No quiere decir que el valor de tiempo de fraguado del cemento sea el mismo que tiene el tiempo de fraguado de un mortero en un hormigón. En esas mezclas de materiales ya varía o es otro, difiere el valor. También hay métodos para determinar ese valor de tiempo de fraguado tanto del mortero como del hormigón. Importancia del tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado inicial es importante en su aplicación práctica constructiva porque da una idea de tiempo de trabajabilidad disponible para el manipuleo, transporte y colocación de obra, vaciado, vibrado y afinado de hormigones y morteros, ¿ya? Tanto el tiempo de fraguado final nos ayudará a saber la edad a la cual puede soportar cargas, así como permitir el tránsito sobre ella. El tiempo de fraguado no debe presentarse antes de los 45 minutos ni debe ser mayor de los 375. Les mandé, si no me equivoco, a todos los grupos de laboratorio unas imágenes de los valores de tiempo de fraguado. Ya les pasé, no sé por qué preguntaron eso en siglos XVIII, ¿ya? Entonces ustedes tienen que determinar cuál va a ser el tiempo de fraguado y eso se los voy a explicar en este momento. Materiales y equipos que se utilizan para el ensayo. Obviamente estamos analizando el cemento, entonces necesitaremos tener cemento, agua destilada, equipo de consistencia normal, ya necesitaremos taras para pesar el cemento, una balanza digital de 0.01 gramos de precisión, probeta graduada, una placa de vidrio, una espátula, un cronómetro, un molde troncocónico, ¿ya? Necesitaremos el aparato Bicac, fíjense este equipito que ven acá. Cuando yo hago el ensayo de consistencia normal, utilizo este émbolo que está acá, y cuando hago el ensayo de tiempo de fraguado, aquí se encuentra la aguja de Bicac. Entonces la saco, la atornillo, doy la vuelta y hago el ensayo de tiempo de fraguado. Ahí tenemos un esquema un poquito más grande
del aparato de BICAP, ¿ya? Cuando se encuentra en esta posición, es que yo lo voy a usar para el ensayo de consistencia normal. Fíjense que aquí adentro dice que se encuentra una aguja removible de 1 milímetro de diámetro y 50 centímetros o 50 milímetros de largo, ¿ya? Entonces, hago el ensayo de consistencia normal, determino cuál es la cantidad de agua para alcanzar ese valor de consistencia normal, doy la vuelta al equipo y hago el ensayo de tiempo de fraguado. Aquí tiene una escala para saber exactamente cuánto ha sido el valor de descenso que ha sufrido el cemento, ya sea para el ensayo de consistencia normal como para tiempo de fraguado. En el caso de tiempo de fraguado, nosotros debemos utilizar una cámara de curado, una cámara húmeda. Ya el laboratorio cuenta con una de esas, que es un poquito más grande. Conserva, mantiene la humedad. ¿Ya? Con sus defectos, si están con un aire acondicionado en un ambiente cerrado, no es necesario también utilizar una cámara húmeda. ¿Ya? Una mezcladora o máquina planetaria, que también cuenta el laboratorio con ese equipo. En caso de que ustedes tengan esto o no tengan esto, mejor dicho, hay un procedimiento manual de cómo preparar la pasta de cemento. Y obviamente, ya fíjense, aquí está el esquema ya del equipo, del aparato de BICAC ya colocado para hacer el ensayo de tiempo de fraguado. Procedimiento. Para el ensayo de consistencia normal, nosotros debemos pesar 500 gramos de cemento. ¿Ya? Fíjense, ahí está. Debemos colocar una cantidad de agua. Esto como recomendación y para despejar esa típica pregunta que se hace en este ensayo. Yo voy a iniciar con una cantidad de agua. A la primera puede ser que me salga como que no me salga el ensayo. O sea, eso no es una observación si no me sale a la primera. Yo tengo que determinar cuál es la cantidad de agua necesaria para que me cumpla el valor de consistencia normal, ¿ya? En el ensayo de consistencia normal, el émbolo que tiene el aparato de BICAP debe penetrar la pasta de cemento aproximadamente 10 milímetros, más o menos 1 milímetro en 30 segundos, ¿ya? Si, por ejemplo, por así decirlo, yo peso 150 o mido 150 ml de agua, lo preparo con mi cemento y me dio 7 milímetros en el aparato de BICAP, no quiere decir que esté mal, quiere decir que necesito más agua porque todavía no he llegado al valor de consistencia normal, que la penetración debe ser de 9, perdón, entre 9 y 11 milímetros, o 10 milímetros más menos 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Aumento a 160. Pongámoslo que 160 agarra y me da 13, ¿ya? Entonces le eché mucha agua. Pruebo con 155. Ya en 155 me puede dar 10 milímetros, 9, 11. Entonces, ya ahí recién habré llegado al valor o a la relación de agua-cemento para alcanzar el valor de consistencia normal, ¿ya? Los valores tienen que ser aproximados a 10, disculpa. El valor de penetración debe ser 10 milímetros más o menos 1 milímetro en el aparato de BICAP, ¿ya? Puede ser 9 o puede ser 11. Esos son los extremos máximos permisibles. Puede estar en el medio, puede darme 9,5, 10,5, ya, no hay ningún problema. Pero ustedes tienen que determinar la cantidad de agua para que cumpla esa condición. Si no les cumple la primera, tienen que o aumentar agua o disminuir agua hasta que les cumple, ¿ya? Otra cosa muy importante es que el cono truncado ese que ven acá tiene que ser enrasado o tiene que colocarse vaselina en su interior, ¿ya? Porque cuando ustedes vayan a hacer tiempo de fraguado, eso va a empezar a endurecerse. Y si no le colocan vaselina, eso cuando ya endurezca va a ser complicado limpiar, ¿ya? La manera de hacerlo de forma manual, el ensayo es la siguiente. Los 500 gramos se debe colocar en un recipiente en absorbente, de preferencia un crisol, no una tara metálica, así como ven en la foto, ¿ya? Y se debe hacer un pequeño hoyo en el centro. Luego debemos vertir el agua en el hoyo con una espátula durante 30 segundos.
Ya, entonces, ¿qué es el procedimiento? Durante 30 segundos nosotros vamos a echar agua, ¿ya? Van a disculpar si estas cosas no van de acuerdo a lo que yo les estoy hablando. No es de mi autoría la diapositiva del anterior auxiliar de Cristian Sirpa, ¿ya? Entonces, si hubiera algún error, yo les digo que hay que corregir, ¿ya? Entonces, vamos a vertir el agua durante 30 segundos sobre los 500 gramos de cemento que nosotros tenemos. Después de eso, debemos mezclar con una espátula durante 30 segundos, ¿ya? Ya hasta ahí ha ido un minuto. Como no vamos a poder mezclar completamente con la espátula, nosotros vamos a estar trabajando con unos guantes y vamos a mezclar o amasar como si estuviéramos haciendo pan, el cemento con el agua durante 90 segundos, ¿ya? No tengo. Después de eso, dejamos reposar dicha muestra durante un minuto, ¿ya? Y recién procedemos a hacer unas esferas, ¿ya? O sea, de la pasta de cemento que hemos preparado, la dejamos reposar por un minuto, pasa el un minuto, sacamos una porción, vamos a usar la mitad de la muestra, ¿ya? Y hacemos una esfera con ella. Y debemos lanzarla 12 veces o 6 ciclos, un ciclo sería una ida y una vuelta, debemos lanzarla 12 veces de mano en mano a una distancia de 15 centímetros, ¿ya? Una vez hayamos hecho eso, recién procedemos a colocar esa esfera de cemento y agua que hemos preparado dentro del cono truncado, siempre procediendo a hacerlo desde la parte de abajo hacia arriba, ya nunca de arriba hacia abajo, ¿ya? De esa manera debemos rellenar el molde del cono truncado, desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿ya? Finalmente, colocamos una placa de vidrio sobre el cono truncado, lo agitamos suavemente para que se pueda llenar completamente el cono truncado. Y una vez hayamos hecho eso, procedemos a enrasar con una espátula en la parte superior del cono truncado, ¿ya? Calibramos el aparato de Vicat y colocamos la pasta en contacto con el émbolo del aparato de Vicat. Finalmente, soltamos el émbolo durante 30 segundos, ¿ya? Y vemos la lectura cuánto da la penetración del émbolo. Para que cumpla con el valor de consistencia normal, la penetración debe ser 10 milímetros más menos 1 milímetro, ¿ya? Si no llega a cumplir, vuelven a preparar la pasta de cemento dependiendo en función a qué les ha salido su lectura. Como les dije, hagamos el ejemplo que vamos a usar 150 ml. Entonces, con 150 me dio 7, necesito aumentar agua. Aumento a 160. Con 160 me da 13, entonces necesito disminuir el agua, ¿ya? Hasta que me llegue a cumplir con este valor, que la penetración del émbolo en 30 segundos sea 10 más menos 1 milímetro. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está correcto. Así. Ya. Entonces vamos a continuar. Bien, vamos al ensayo de tiempo de fraguado, ¿ya? Ahora aquí sí les voy a explicar con la máquina planetaria lo que se tiene que hacer. En el laboratorio yo con ustedes lo hice de forma manual, así como está en el anterior procedimiento. ¿Por qué? Porque muy difícilmente ustedes van a tener una máquina planetaria. No, es raro que un laboratorio privado tenga una máquina planetaria. De en sí ya es raro que se solicite este ensayo a un laboratorio, ¿ya? Pero imagínense aparte comprar esta máquina por un ensayo que rara vez se va a hacer, entonces es muy complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el recipiente de la mezcladora de la máquina planetaria. ¿Ya? Entonces, sacamos el recipiente
colocamos el agua y el cemento en el recipiente, entonces eso tiene que dejar pasar 30 segundos para que repose, ¿ya? Una cosa, cuando se usa la máquina planetaria, ustedes por aquí van a echar el cemento a la máquina planetaria, ¿ya? Después lo sacan. No le pueden echar el agua por aquí, ¿ya? Si alguno de ustedes llega a ser auxiliar al año, por favor no vayan a cometer ese error, después que es una limpieza fea. Por aquí se echa el cemento, pero para echar el agua ustedes sacan el recipiente. ¿Ya? Por acá van a vertir los 500 gramos de cemento, ¿ya? Sacan el recipiente, le echan el agua que ustedes quieren y dejan reposar durante 30 segundos y recién después colocan a la mezcladora o a la máquina planetaria, ¿ya? Se debe mezclar después durante 30 segundos a una velocidad lenta, ¿ya? Ahí tiene dos botones, uno para velocidad rápida y otro para velocidad lenta, ¿ya? Detenemos la mezcladora durante 15 segundos, nosotros con una espátula empezamos a remover lo que no se haya podido mezclar, ¿ya? Siempre va a haber cemento apegado a las paredes, entonces con una espátula empezamos a limpiar las paredes del recipiente, ¿ya? Y después procedemos a mezclar con una velocidad rápida durante 60 segundos, ¿ya? Entonces, después de hacer eso, detenemos la mezcladora, sacamos el recipiente, esa pasta de cemento la sacamos de la máquina planetaria y procedemos a hacer las esferas al igual que en el anterior procedimiento y las pasamos de mano en mano a una distancia de 15 centímetros. 6 ciclos o 12 pasadas. ¿Ya? Un ciclo es una ida y una vuelta o en su defecto 12 pasadas. O sea, de una mano a otra mano. Ya a una distancia de 15 centímetros. ¿Yo por qué no trabajo con la máquina planetaria? Este siempre ha sido el principal problema que he tenido. El valor de consistencia normal en la máquina planetaria me da mucho mayor que si lo hiciera de forma manual el procedimiento, ¿ya? Por eso no confío, no uso, no realizo la máquina planetaria. Ya hice una vez la prueba y para un cemento, por ejemplo, de forma manual, con 150 me dio el valor de consistencia normal con 150 ml y con el otro me dio en 135, entonces es mucha la diferencia que hay. Por eso es que yo no recomiendo usar o no trabajo con la máquina planetaria, ¿ya? Bueno, finalmente después de haber hecho esa esfera, el procedimiento es el mismo. Coloco la pasta de cemento por debajo de la parte del cono truncado, ¿ya? Lo enraso y lo llevo a hacer la prueba de consistencia, perdón, de tiempo de fraguado, ¿ya? O si está haciendo consistencia normal, hacen consistencia normal. El procedimiento en realidad es el siguiente. Hacen consistencia normal, supongamos que con 155 les llega a cumplir, entonces tienen que volver a preparar otro cono truncado o otra pasta de cemento con ya esa cantidad, ya para hacer tiempo de fraguado. No pueden hacer tiempo de fraguado con el mismo material que les haya cumplido en consistencia normal. Siguiendo el ejemplo que teníamos, con 150 determinamos el
Bien, continuamos entonces. Estábamos hablando del ensayo tiempo defraudado. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, primero ustedes hacen consistencia normal y una vez le cumpla consistencia normal, recién con esa misma cantidad de agua, ustedes pueden hacer la prueba de tiempo defraudado. La preparación es la misma, tanto si lo hicieron en la máquina planetaria como si lo hubieran hecho de forma manual. ¿Ya? Ahora, una recomendación, imagino colocó Cristian Sierpa aquí, es lo que yo siempre les he dicho. Por lo menos la primera media hora no se hace lectura, ¿ya? Se la lleva a la cámara húmeda y se la deja ahí, y se la saca cada 15 minutos para hacer la prueba de penetración. ¿Por qué por lo menos la primera media hora? Fíjense la imagen que les mandé eh, a sus laboratorios, ¿ya? Estos fueron los valores que tuvimos con el grupo de las 11 de la mañana el anterior viernes. Fíjense que hasta los 45 minutos seguía penetrando, o sea, toda pasada completamente la aguja, porque el cono truncado tiene 40 milímetros de altura. Y recién a la 1 hora dio 39, o sea que poquito empezó a endurecer el cemento, ¿ya?
Entonces, si yo no tengo ese cuidado y dejo caer la aguja, las primeras lecturas de 15 minutos, 30 minutos, va a golpear y la va a debilitar la aguja y se va a dañar. ¿Ya? Y es el problema que tenemos con la aguja de Vickers del laboratorio. ¿Ya? Entonces, recién en la tercera lectura yo puedo todavía animarme a hacer el ensayo. Tal vez en la cuarta, preferible es no lastimar la aguja de Vickers. ¿Ya? Entonces, sacamos la aguja de Vickers, porque el émbolo lo hemos usado para hacer consistencia normal, le damos vuelta, colocamos la aguja de Vickers, ¿ya? Otro detalle, la penetración debe hacerse a 1 centímetro separada de las paredes, o sea, del borde del cono y entre 5 milímetros de una penetración anterior, porque son varias penetraciones que yo tengo que hacer. ¿Ya? Entonces colocamos la aguja de Vickers, fíjense ahí la aguja de Vickers que tenemos nosotros ya está un poquito chuequita debido a que antiguamente muchos tenían ese problema. Desde el primer instante dejaban caer la aguja y obviamente va a caer todo, ¿ya? Así que no es recomendable hacer las 2 primeras lecturas, por lo menos las 2 primeras lecturas. Entonces la manera de hacer el procedimiento es muy similar al de tiempo de consistencia normal. Coloco la aguja, coloco la pasta, coloco la aguja al nivel o al ras de la pasta de cemento y la reglita que tengo aquí para hacer lectura la coloco en el nivel 0, ¿ya? Y recién empiezo a hacer el ensayo. ¿Ya? Soltamos la aguja, fíjense aquí ya está el valor 0, ¿ya? Soltamos la aguja y dejamos que penetre durante 30 segundos, ¿ya? Y hacemos la lectura de cuánto penetró en esos 30 segundos, ¿ya? Y las lecturas se deben hacer cada 15 minutos, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí tenemos los valores de penetración, un ejemplo, ¿ya? Nosotros debemos lecturar cuánto ha sido o el inicio del fraguado se considera cuando ha penetrado 25 milímetros, ¿ya? Aquí en el mismo ejemplo igual tenemos entre 28 y 23, ¿ya? Tenemos los valores de penetración para 150 y 165 minutos. Entonces, yo tengo que hacer una interpolación entre estos dos valores para determinar en qué tiempo ocurrieron los 25 milímetros de penetración. Entonces, técnicamente tengo que hacer la ecuación de la recta, porque son 2 puntos que tengo 2 valores y tengo que encontrar un valor intermedio, que es a 25. ¿Cuánto sería el tiempo? Aplico la ecuación de la recta y determino que el tiempo necesario para este ejemplo fue 154 minutos. ¿Ya? Cálculos y datos. Fíjense este ejemplo, la fórmula de consistencia normal es la cantidad de agua versus la cantidad de cemento expresada en porcentaje, por eso se multiplica por 100. ¿Ya? Entonces queremos determinar la consistencia normal de un cemento, cantidad de agua 155 ml, cantidad de cemento 500, reemplazando con 155 ml ya me llegó a cumplir, ya tiene que ser el valor con el que cumpla la penetración del émbolo, que sea 10 milímetros más menos 1 milímetro en 30 segundos. De 155 dividido entre 500 por 100 me da una consistencia normal de 31%. Ese será el menor o el menor valor de relación a cemento con el cual yo puedo trabajar para dicho cemento. No todos los cementos tienen el mismo valor de consistencia normal, así como no el mismo cemento va a tener el valor de consistencia normal constante. Va a variar en función al tiempo que esté almacenado también, ¿ya? Por eso de vez en cuando siempre hay que hacer esta prueba, especialmente cuando trabajamos con volúmenes muy grandes de cemento. Ahora el ejemplo de tiempo de fraguado, ¿ya? Ahí tenemos lectura, fíjense, penetraciones versus tiempo. 30 minutos, 40, 60, ¿ya? Entonces tenemos una lectura de 28 y una de 22 al minuto 75 y al minuto 90, ¿ya? ¿Qué hacemos? Yo tengo que hallar cuándo fue 25. Entonces tengo la penetración de 28 a los 75 minutos. Quiero saber cuándo penetró 25. No conozco el tiempo, pero sé que 22 milímetros penetró a los 90 minutos.
Entonces aplico la ecuación de la recta, que y es igual a y1 menos y2, dividido entre x1 menos x2 por x menos x1 más y1. Ahí tengo los valores de x1, y1, xy, x2, y2. Y finalmente reemplazo y obtengo que el valor para tiempo de fraguado inicial ocurre a los 82.5 milímetros porque a ese tiempo se llevó a la penetración de 25 milímetros. Coincidencia de la vida o suerte de la vida si ustedes aquí les da 25 milímetros en la prueba. Si no, tienen que interpolar. ¿Ya? Ahí tenemos un gráfico de tiempo de fraguado que ustedes también tienen que hacerlo versus el, la penetración versus el tiempo de fraguado. Y ahí es donde ustedes tienen que ubicar cuándo inicia el principio de fraguado y cuándo finaliza. Cuando las lecturas empiezan a ser cero, ahí ya es el final del fraguado. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta o consulta con respecto a este laboratorio? ¿Lo puede poner la diapositiva de la fórmula, la primera, por favor? Es la ecuación de la recta. No, no, la anterior, la anterior. Consistencia normal. Sí, 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 la consistencia normal. Gracias, gracias. Cantidad de agua dividida entre cantidad de cemento por 100. Sí, Ese es el valor de consistencia normal. Sí, las unidades de eso no afectan nada, ¿no? Como las unidades. El agua, igual se lo pesamos. ¿Cuánta es la densidad del agua? Me estoy Marina. confundiendo. 155 son 155 igual gramos, es lo mismo. Sí, la densidad del agua se asume que es una, no siempre es una, varía en función a la temperatura, pero se asume que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces puedo o bien pesar el agua o puedo bien medirla. ¿Ya? No hay ningún problema con eso. Si quiere ser más preciso, la pesa. Varía siempre un poquito. Por ejemplo, si yo voy a pesar 155, los 155 ml que tengo ahí, lo peso, me da 154.7, 0.6, ya, pero es cercano. En suelo yo recomiendo siempre, cuando quiero hallar porcentaje de humedad, cuando hago el ensayo de Proctor, por lo que está en suelo, mejor pesarlo, el agua. ¿Ya? Pero midiendo en volumen también no es nada, es ínfima la diferencia. Así que pueden expresarlo en ml o en gramos, ya no hay ningún problema. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿Está todo claro Ah, entonces? una pregunta, José. Ahí se lo toma, Sí, se lo va a tomar siempre el segundo valor como X y como Y. ¿No sería X, X1, X2? como el segundo valor. O sea, ¿no sería correlativo X, X1 y X2? Ah, no sé cómo le habrán enseñado a usted la ecuación de la recta, pero yo la aprendí así de esta manera. Este X1, este es X2, Y1, Y2, y el valor intermedio que yo quiero encontrar entre estos dos le llamo X y Y. No creo que haya ningún inconveniente con eso. Si lo hiciera al revés, tampoco. Ah, ya, perfecto, esa era mi duda. Si uno lo puede poner al principio, digamos, pero los valores en la fórmula no. No, si usted está respetando que Y1 sea el mismo valor para su X1, no tendría por qué haber ningún problema. Puede llamarlo a este X1 y a este X2. ¿Ya? Igual le tendría que dar lo mismo. Listo, José. Auxiliar, entonces usted dijo que mejor hacer el método manual que para el equipo. De la máquina planetaria. Sí, para Sí. mí, sí, ya hice una vez la prueba y varía mucho la cantidad de agua. La máquina planetaria demanda menor agua para la cantidad para hacer consistencia normal.
Así que yo prefiero, además máquina planetaria no solo las universidades tienen, y bueno, los laboratorios que cuentan las cementeras, ¿no? Después comprar esa máquina para hacer un ensayo que difícilmente sale seguido, no vale la pena. Entonces se hace de forma manual. No es un laboratorio que sea muy solicitado, muy requerido. ¿Ya? Auxiliar, entonces, si lo recomienda hacer con la mano en el laboratorio, lo ponemos como procedimiento o algo así, solamente que lo hemos hecho con la mano, ya no tomamos en cuenta la máquina planetaria. No, solo se los expliqué. Obviamente les pasé un modelo de laboratorio, entonces ahí debe estar igual explicado de forma manual. ¿Ya? La máquina planetaria es fácil. Casi el procedimiento igual es similar, solo que en la máquina planetaria no se... O sea, velocidad rápida no es 90 segundos como cuando usted lo hace de forma manual, son 60. ¿Ya? Como les digo, si les toca hacer este ensayo, si ustedes están en un laboratorio privado, son jefes de laboratorio, les toca ser laboratorista, es muy probable que nunca lo hagan el ensayo. Rara la vez que llega a salir un ensayo de consistencia normal de tiempo de fraguado. ¿Ya? No es un ensayo comercial. Auxiliar, entonces, ¿cuáles son los laboratorios esenciales que se hace ahí en un lugar? En hormigones, eh, para una dosificación de hormigón, así se lo explico directamente, sin pelos en la lengua, peso unitario de la grava, granulometría de la grava y de la arena, peso específico de la arena y de la grava, peso específico del cemento. Y como especificación técnica, pero no es un valor que sirva para la dosificación, el ensayo equivalente de arena y el ensayo de desgaste de elaboración para la grava. ¿Ya? En función a la especificación técnica de la obra que ustedes estén haciendo, les va a decir el ensayo equivalente a arena debe ser un porcentaje mínimo del 95%. Y en desgaste de la máquina de Los Ángeles debe decir el ensayo, el valor de desgaste de la máquina de Los Ángeles debe ser un 40% máximo. Pero esos dos ensayos, tanto el equivalente de arena como desgaste, no son ensayos que se necesiten realizar para hacer la dosificación, sino son como valores que son más como para descartar o aceptar el material. Si el equivalente de arena es más bajo que 95, quiere decir que esa arena está muy sucia, ¿ya? Entonces no sería bueno emplearla. Y si el desgaste en la máquina de Los Ángeles es mayor al 40, me quiere decir que esa grava es muy débil, muy blanda. Tampoco es recomendable usarla. Pero para hacer una dosificación de hormigones, los ensayos que sí o sí tienen que hacerlo son los 3 pesos específicos: cemento, hormigón y arena, granulometría de la arena perdón, peso específico de la grava, arena y cemento, granulometría de la grava y la arena, y el ensayo de peso unitario de la arena. ¿Ya? Esos valores son los necesarios para hacer la dosificación de hormigón. ¿Ya? Eso lo Que vamos a sí hacer, o sí tiene que hacer. eso lo vamos a ver Todo después. lo vamos a hacer en laboratorio, ¿ya? No se preocupe por eso. Se va a avanzar. Si me toca hacer 3 laboratorios un día con ustedes aquí, lo vamos a hacer 3 laboratorios. ¿Ya? Bien, antes de hacer el siguiente laboratorio, ¿alguna pregunta? Oh, claro, auxiliar. Estamos bien, entonces. Vamos al ensayo de peso unitario. ¿Ya? Ahí tenemos la norma que rige el ensayo para peso unitario, la ACTMC 150. Ahí ustedes pueden ver el esquema de cómo es el procedimiento, la preparación del cemento, una vez que se extrae desde el yacimiento que tienen del material, cómo es que se forma el clinker, cómo es que se mezcla con la arcilla. Recuerden que el cemento también tiene cierta composición de arcilla y de cal, la cal para que se forme el proceso de fraguado, ¿ya? Cómo es que se forman los clínkers, que son unas bolas de cemento bastante grandes y después se los lleva a un horno y se los hace más pequeños.
hasta que finalmente nosotros tenemos el cemento, que es el que nos llega a la distribución. ¿Ya? El peso unitario no es una propiedad, una característica del material, sino que es un valor que depende de muchos factores, como ser el tamaño de la partícula, la forma de las partículas del material, la forma del recipiente, el tamaño del recipiente, la posición del material y todos combinados. ¿Ya? El peso unitario o densidad del cemento Portland no solo varía en función a los factores ya mencionados con anterioridad, también varía según el método a utilizar. Sin embargo, dependerá mucho más de la cantidad de punzolana que debe tener o que tendrá dicho cemento. La densidad relativa o peso específico de la cantidad de aire atrapado también es un factor muy incidente, y la cantidad de aire incluido también puede ser un factor muy considerable. Ya habíamos visto los tipos de cemento, ¿ya? Cemento tipo 1, que es de uso general, que ustedes van a ver toda su vida, ¿ya? El tipo 2, que también es de uso general, pero tiene un calor de atracción moderado, ¿ya? Y que además tiene resistencia moderada a los sulfatos. El de tipo 3, que son de alta resistencia inicial, o sea, que rápido llega a acelerar o que llega a su resistencia muy rápido. Tipo 4 de baja calor de hidratación y tipo 5 de alta resistencia a los sulfatos. El tipo 5 es el que se utiliza cuando ustedes están trabajando en costas de mares, ¿ya? Porque uno, aparte de pillarse con el nivel freático, ese nivel freático está incidido por el agua del mar, ¿ya? Que tiene harta sal. Entonces, sí o sí tienen que trabajar con un cemento tipo 5, que es de alta resistencia a los sulfatos, ¿ya? Ahora, mientras más punzolana tenga el cemento, más pesado llega a ser, ¿ya? Eso también es muy importante. No todos los cementos son con punzolana. Ya les dije, hay cemento Portland normal tipo 1, que en nuestro país es el cemento Cobose. Después tenemos el cemento Portland con adición de punzolana, que puede ser el Fancesa, el Viacha, Guarne, el Puente. Ya la mayoría de los cementos son con punzolana. Y después tenemos el que tiene adición de filler, que es el Canva, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de los cementos tipo 1 que hay en nuestro medio. Por la normal Cobose, con adición de filler, que sería el Canva, y los demás que son con adición de punzolana. Si dice cemento I30, significa cemento Portland tipo 1 de resistencia a 30 megapascales, solo de cemento. Si dice IP, es cemento tipo 1 con adición de punzolana, y si dice IF, es cemento tipo 1 con adición de filler. ¿Ya? El peso unitario es la relación del peso de la muestra del volumen aparente, es decir, el volumen que ocupa un recipiente. Existen dos métodos de hacer, el peso unitario suelto y el peso unitario compactado. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con un recipiente de dimensiones estandarizadas para agregados finos y cemento, y vamos a utilizar cemento. Vamos a utilizar una varilla, vamos a utilizar una balanza, un cucharón para vaciar la muestra y una brocha para limpiar. ¿Ya? Entonces, la forma de hacer el ensayo es la siguiente. Se debe limpiar el cilindro estándar con la brocha y tomar mediciones correspondientes como ser peso y volumen del cilindro. Entonces yo tengo que tomar el diámetro del molde y la altura del molde. Con eso hallo el valor del volumen del molde. ¿Ya? Se debe colocar el cemento Portland dentro del cilindro estandarizado, ¿ya? Y se debe repartir uniformemente, en este caso sería agregado, no cemento, ¿ya? Hasta llenar el cilindro estándar. El encargado de hacer el ensayo debe tener cuidado que al momento de dejar caer el agregado, este no debe ser a una altura mayor a 2 pulgadas del borde superior aquí o al estamar, ¿ya? Lo que yo no tengo que dejar caer es que yo no tengo que dejar caer a una altura más de 2 pulgadas o 5 centímetros de la última capa de material vaciado. ¿Qué quiere decir? Que si estoy iniciando tiene que ser el fondo del cilindro. Y si ya estoy avanzando, de la última capa de cemento o de arena o de grava que tenga ahí, ¿ya? Según el material que esté empleando. Va a disculpar, las diapositivas no son mías. Así que si hay algún error, yo lo voy a nombrar, ¿ya?
Después de eso, se debe llenar completamente el cilindro y se debe engrasar. Ojo que no hagan esto que ven aquí en la foto, ya, eso ya está mal. Y tuve un problema muy grave con todos ustedes. Algunas chicas hablaron, o sea, la mayoría de las mujeres que les tocó hacer este ensayo lo hacían así, lo tiraban desde arriba, ¿ya? ¿Qué pasó? Me dio que el peso unitario del cemento en condición suelta me daba menor que 1. Y me pareció a mí raro porque jamás me pasó eso en la vida, ¿ya? De ahí cuando me di cuenta en el último grupo quise hacer, era la mayoría agarraba y lo tiraba desde arriba, ¿ya? Entonces se tiene que respetar ese punto de la norma que me dice que yo tengo que dejarlo caer a 5 centímetros de la última capa de material que estoy vaciando, que he echado. Si estoy iniciando, obviamente va a ser el fondo del recipiente. Ahora ya sabemos, o ya podemos saber cuál es la consecuencia de no seguir la norma. A mí me parecía muy raro que el peso unitario del cemento me dé menor que el peso unitario del agua, ¿ya? Pero viéndolo bien cómo lo hacía, entonces me di cuenta que cuando les expliqué que no lo dejen caer a una altura más de 5 centímetros, pensaban que era el borde superior, ¿ya? Entonces eso está mal. En el caso del peso unitario suelto, una vez ustedes hubieran llenado el recipiente, proceden a engrasarlo con la varilla, ¿ya? Luego proceden a limpiarlo y llevarlo a pesar. Ya ahí tenemos la balanza. ¿Ya? Entonces, una vez hayamos pesado, descontamos el peso del molde, tenemos el peso del cemento en condición suelta, dividimos entre el volumen del molde y de esa manera nosotros obtenemos el peso unitario suelto del cemento. Este procedimiento se debe repetir 2 veces más, ya, o sea, se tiene que hacer 3 veces. ¿Ya? Fíjense, como les digo, esta imagen no la hagan, por favor. No tienen que dejarlo caer desde arriba, ¿ya? Ahora, en el caso del peso unitario compactado, el procedimiento es muy similar, ¿ya? Lleno una capa de cemento, compacto con 25 golpes con la varilla, lleno otra capa de cemento, compacto con 25 golpes, coloco otra capa de cemento, compacto con 25 golpes, y luego la enraso, ¿ya? Deben procurar que cuando estén compactando, por ejemplo, la segunda capa, no llegue o no alcance la capa anterior, ¿ya? Deben compactar siempre hasta la altura de la capa que ustedes estén haciendo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la primera capa obviamente puedo tocar la base. En la segunda capa tengo que poner mi mano, así como ven ahí en la foto su compañera, y tratar de controlar cuánto va a ser la caída de la varilla, ¿ya? No, en la segunda y tercera capa ustedes no deben penetrar hasta abajo, ¿ya? Después de haber hecho la tercera capa, proceden a enrasar, proceden a pesar y proceden a determinar el valor del peso unitario del cemento compactado, ¿ya? Fíjense, ahí tenemos las dimensiones del molde, ¿ya? Diámetro 15.5 centímetros, altura 16 centímetros, el peso del molde es 3.76 kilogramos. Calculo el volumen del molde, pi por diámetro cuadrado dividido entre 4 por la altura, me da 3.113.42 centímetros cúbicos, ¿ya? En condición suelta, fíjense, el cemento más el cilindro, 7.260, 7.220, 7.290. Este ensayo yo puedo decir que está bien porque los valores son muy próximos, ¿ya? Yo me daba cuenta que sus compañeros lo hicieron mal, por ejemplo, a mí me daba 7.200 y algo, a ellos le daba 6.900, ¿ya? O sea, ahí hasta, con que haya una diferencia en este molde de 100 gramos, ya es significativo, ¿ya? Ya varía mucho el valor de peso unitario. Entonces, calculo un promedio, descuento el peso del cilindro, lo mismo hago para el peso unitario compactado. Otra cosa que he dejado notar, el peso unitario compactado siempre debe ser mayor que el peso unitario suelto, porque lo están compactando, obviamente. También me pasó eso con uno de sus compañeros, de que uno de los pesos unitarios que yo hice, en condición suelta, dio más que un peso unitario compactado de su compañero, o sea, que el peso unitario compactado que hizo su compañero. O sea, igual ya estaba mal, ¿ya?
Entonces, calculo el promedio de los valores tanto de condición suelta como compactada, resto el peso del cilindro y obtengo solo el peso del cemento, tanto en condición suelta como compactada. Y entonces lo divido entre el volumen del cilindro y ahí tengo los valores de peso unitario suelto y peso unitario compactado. Peso unitario suelto 1.123, trabajemos con 3 decimales siempre. Peso unitario compactado 1.142, ¿ya? ¿Para qué me sirve el ensayo de peso unitario? Los que están en materiales van a llevar una dosificación volumétrica. También les voy a enseñar una dosificación método ACI. Ustedes en su defecto, igual los que son de Tecno, van a ver, ya han visto dosificación volumétrica en materiales y lo ven igual en Tecno, la dosificación ABC, ¿ya? Entonces ahí se trabaja con valores de peso unitario de los materiales y se trabaja con el valor de coeficiente de aporte. Entonces necesito yo realizar el peso unitario del material, ¿ya? Coeficiente de aporte lo puedo sacar de internet o puedo yo también determinarlo en laboratorio, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Pero es un valor que es necesario cuando se hace dosificaciones volumétricas. Entonces, es necesario determinar o conocer el peso unitario del cemento compactado, perdón, suelto y compactado del cemento, cuando yo voy a realizar una dosificación volumétrica. Esa famosa 1, 2, 3 que ustedes le llaman. Una de cemento por 2 de arena y 3 de grava. ¿Ya? Esa es la función de hacer el ensayo de peso unitario. Bien. ¿Consulta? ¿Preguntas? Este ensayo es bastante sencillito. ¿Ya? Entonces, los valores o los datos, las fotos ya están ahí, lo han sacado sus compañeros que han hecho los ensayos. Se pueden trabajar con cualquiera, ¿ya? No hay ningún problema con eso. De todas formas, yo ya vi más o menos cuánto dan los valores, así que ya voy a saber si de verdad trabajaron con eso. Bien, jóvenes. Vamos a trabajar con cualquiera de los dos laboratorios. En realidad van a trabajar con los valores que hayan mandado a su grupo Sí, sí. a su grupo. Pero puede ser que el que mandó a su grupo haya entrado en un horario o haya entrado dos de su grupo a otros horarios. Pueden trabajar con el que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, sí, todo claro. ¿Ya? Entonces, para no hacerlo más raro, son 9:30, algunos de ustedes habrán ido al cabildo, estar cansados también. Entonces lo vamos a dejar aquí. Los otros dos laboratorios voy a tratar de hacer la próxima semana 3 con ustedes para tratar de irnos nivelando. Los otros dos son cortitos. En clase me tomó 1 hora y cuarto hacer, así que el próximo viernes vamos a hacer 3 laboratorios. ¿Ya? De todas formas, los laboratorios, la subida yo la hago después de haber terminado casi todos ustedes. Por ejemplo, el grupo virtual tiene hasta el miércoles todos tienen hasta el miércoles para presentarme, entonces de viernes a miércoles tienen todavía 5 días para hacer sus 2 ensayos. ¿Ya? Así que tienen tiempo. Bien. Auxi, Sí, dígame. nos dijo que la masa compactada siempre tiene que ser mayor a la masa suelta, ¿no? Sí, toda la vida. Ah, ya. Así que no. ¿Ya? Si en una de esas fotos ustedes ven que les dio menor, fue porque uno de sus compañeros le hizo mal el ensayo. ¿Ya? Bien. Ok, gracias. ¿Algo más para ir cerrando? Me fijé ahorita en las imágenes del laboratorio del viernes y los datos varían, como usted dijo, en el recuadro. Ujú. Sale mucho menor el resultado cuando uno lo va sacando. ¿Lo vamos a hacer ese o directamente lo hacemos el del martes? Como mucho menor. Como usted dijo, no es que varía con 100 gramos y más cositas. Va Ya. bajando mientras va
el cilindro, por ejemplo, el cilindro MC1, MC2, MC3, va bajando su valor, digamos. Sí, por eso les digo, hay algunas veces yo sacaba 7.000 y pico y otros de sus compañeros sacaba 6.800. No vi cómo lo hicieron, pero me tinca que le tiraron el cemento desde arriba. ¿Ya? Entonces, hagan con los valores que están ahí. Puede ser que esté mal. Yo le dije, eso de que varíe mucho es un indicio de que alguien lo hizo mal el ensayo. ¿Ya? Si les toca hacer el ensayo, por ejemplo, aquí son muy correlativos, son próximos los valores. Pero si a mí me salía aquí en el segundo punto 6.900 y pico, o aquí 6.800, eso quiere decir que estos dos lo han hecho mal. Pues tienen que estar bastante cercanos los valores. No pueden ser muy dispersos. ¿Ya? Pueden colocarlo si quieren como observación. No hay ningún problema con eso. Auxiliar, nos Bien. notamos para la asistencia. No, le he sacado captura al primer grupo. No, si no Ah, entró en el primer horario, ni modo. gracias. Pero esperé harto en el primer horario por eso, para poder sacar captura para la asistencia. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos jóvenes, que tengan buen fin de semana. Igualmente, Auxi. Hasta Listo, luego. sí, gracias.